dosis efectiva 50%. La dosis. Sí, la acción farmacológica. Esta dosis efectiva 50% es la dosis que va a curar el 50% de los pacientes. ¿Ya? Ese dato es importante. Dosis efectiva 50%. Está en la mayoría de los ensayos clínicos cuando vemos un fármaco nuevo. ¿Ya? Y dosis letal 50% va a ser la dosis que va a matar al 50% de los animales de experimentación, porque esa dosis no se usa en humanos. ¿Okay? Bien, entonces esos dos datos importantes. Una dosis efectiva 50% en humanos tiene mucha relación, porque está dentro de su franja terapéutica. 50% de la población que recibió ese medicamento va a ser controlada o curada. Controlada si es un antihipertensivo, curado si es un antibiótico. ¿Ya? Esos datos siempre es importante. Es como una dosis intermedia. Dosis tóxica 50%, ¿qué va a ser? Mayor toxicidad, no letalidad. La dosis letal 50% está distinta de la tóxica. ¿Ya? Esta es la dosis que produce toxicidad, pero no muerte. La dosis letal sí, es la dosis que va a producir la muerte del 50% de los individuos, vamos a decir así, que reciben esa dosis de medicamento. ¿Potencia y eficacia mismo? No. Vamos a trabajar con dos diuréticos, ¿ok? Esto es ejemplo, solo me atiendo. Vamos a trabajar con una furosemida. Furosemida es un diurético de techo alto. ¿Qué significa techo alto? Son los de máxima eficacia. ¿Okay? Ellos actúan a nivel de las ADN, bloqueando el cotransporte sodio-potasio cloruro asociado a TPase. Si bloqueo el cotransporte sodio-potasio cloruro, se va por la orina sodio-potasio cloruro en las ADN, que es donde es mayor la reabsorción. Entonces, si se va sodio, ¿quién le acompaña? Agua. Y la volemia disminuye porque el paciente va a tener mayor formación de orina, eliminación de orina. ¿Está? Esa es la furosemida, ya la vamos a estudiar. Resulta que con furosemida, utilizando 40 miligramos, este paciente va a orinar 2,5 litros en un día. Un ejemplo, porque la efectividad va a depender de cada individuo, de la cantidad de agua, de su hidratación. Y torasemida es del mismo grupo de furosemida, mismo mecanismo de acción. Torasemida con 2 miligramos va el paciente a eliminar 2,5 litros por día de orina. ¿Está? Los dos son primos hermanos. Furosemida con 40 miligramos, torasemida con 2, eliminan esa cantidad de orina. ¿Cuál de los dos fármacos es más efectivo? Torasemida. Los dos tienen la misma efectividad. Muy bien. Los dos tienen la misma efectividad, porque con los dos yo voy a hacer que el paciente me elimine 2,5 litros de orina. ¿Y cuál es más potente? La torasemida, porque con menos dosis hace el mismo efecto. ¿Se entendió? ¿Qué nos interesa en farmacología? ¿La efectividad o la potencia? Efectividad. Potencia está relacionado con más dosis o menos dosis para producir el mismo efecto. ¿Okay? La efectividad, porque ¿qué es lo que yo quiero? Que ese paciente tenga una evacuación de orina de 2,5 litros. Con los dos los tengo, entonces los dos tienen misma efectividad, pero este con menos dosis produce
produce lo mismo, entonces este fármaco va a tener mayor potencia. Farmacología nos interesa. Buen día. ¿Es nuestra hora? ¿Sale la hora? Sí. Bien. Potencia y efectividad, pero no estamos en absorción con usted. Estamos en la vía de administración. De absorción estamos llevando las vías de ¿Qué biofase? Lugar donde el fármaco actúa en el organismo. Ok, va a ser el lugar donde el fármaco actúa en el organismo. ¿Será que todo fármaco que administro solo va a actuar donde yo quiero? No. Lamentablemente. ¿Dónde va a actuar? Donde tenga los mismos receptores. ¿Ya? Yo quiero actuar en bronquio para broncodilatar con un salbutamol, pero resulta que ese fármaco también ocupa el receptor beta-2 en el vaso y hace vasodilatación. También ocupa el receptor beta-2 en el músculo lisouterino y hace relajación o disminución de contracciones uterinas. Resulta que también actúa el B1 cardíaco y hace taquicardia. Entonces el biofase es el lugar donde el fármaco interactúa con el receptor. ¿Hacia dónde apunta la farmacología hoy en día? A elaborar fármacos, diseñar fármacos que tengan como punto un solo lugar de mecanismo de acción. Está complicado, porque nuestro cuerpo de pronto tiene los mismos receptores en diferentes órganos. ¿Okay? Pero a eso apuntamos. Bien, ¿qué era farmacocinética? Codificaciones, el organismo le hace al fármaco. ¿Cuál era la lemotecnia? La Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que ya. ¿Qué era absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio. ¿Cómo se llaman las vías de administración que utilizan una aguja? Parenterales o inmediatas. Directas o inmediatas, son los tres sinónimos, ¿ya? Vías de administración directa, inmediata y parenteral. Todo lo que usa una aguja. ¿Cuáles son las vías que usan aguja? Intratecal, intravenosa, intramuscular, intravenosa, intradérmica, intracardíaca, intraarterial, intraósea. Es bastante más agresivo. Aquí vemos un poco mejor, ¿no ves? Ahora vamos a utilizar estas láminas. Esta administración está siendo endovenosa. ¿Hay absorción? No. ¿Por qué? Porque el fármaco ya está en sangre. ¿Qué tiene que pasar para que haya absorción? La membrana lipídica. Tiene que atravesar membranas o ¿qué características tienen todas las células del cuerpo? Lipídica. Doble membrana lipídica. ¿Quién va a poder pasar como a su casa? Los liposolubles. Que sean liposolubles. ¿Y el agua se absorbe o no? No. A ver, le voy a dar agua a ver si se absorbe. Claro, todo el agua que toman se absorbe. Yo tomo agua, ¿se absorbe o no? Porque hay canales específicos para agua. Okay. Hay canales proteicos llamadas colinas que sí nos va a dejar pasar el agua. Que están inmersas en la doble membrana lipídica. Okay. Acá que tengo una vía subcutánea y ahí más o menos nos muestra por qué tiene esto. Me desespera. Intramuscular, todavía estamos en circulación sistémica. Y vía sublingual. Yo algo hablé de la vía sublingual. ¿Qué característica debe tener un fármaco para ser administrado por vía sublingual? Muy liposoluble, ok. ¿Y qué característica tenía este lugar de absorción? Absorción rápida. Levanten la mano porque si no hablan todos. Absorción rápida. Rápida, ok. Es irregular su carácter del pH de la saliva. Es una emergencia. Ya, es rápido, es una vía de emergencia, es irregular, eso me gustó.
porque depende del pH de la saliva. ¿Y el pH influye en la absorción de los fármacos? Sí. Porque depende del pH que se produce, más ionización o menos ionización. ¿Quién se absorbe? ¿Fracción ionizada o no ionizada? No ionizada. La no ionizada, la que no tiene carga. Iones son carga, ¿verdad? ¿Quién se absorbe? Lo que no tiene carga. Porque lo que no tiene carga es liposoluble. Y yo tengo una doble membrana lipídica. Su compañera dijo es una vía de emergencia la sublingual. Y esto lo van a aprender una sola vez en su vida. Todo fármaco que llega rápido se elimina rápido. A ver, todo fármaco que llega rápido a sangre se elimina rápido. Vamos a pensar. Todo fármaco que llega rápido se elimina rápido. Si yo coloco, por ejemplo, un diclofenaco en vena, el efecto es inmediato, tengo un dolor. ¿Sí o no? Sí. Lo coloqué en vena, ok. Si el mismo diclofenaco lo tomo en vía oral, va a demorar un poco más de tiempo en absorberse, según estómago lleno o estómago vacío. Eso es importante. Si mi estómago está vacío, ¿en cuánto tiempo, o sea que no he comido alimentos 6 horas, 8 horas? ¿En cuánto tiempo ustedes creen que ese fármaco puede estar en sangre? 15, 20 minutos. Y si recién almorcé, se cierra píloro. ¿Cuánto tiempo se cierra el píloro después de comer? Fácilmente un par de horas. Entonces va a llegar más lento. ¿Okay? Eso es importante saber. Cuando yo digo que todo fármaco que llega rápido se va rápido, como ya está en sangre, pasa por el hígado, él lo biotransforma y su semivida va disminuyendo. En cambio, cuando es de vía oral, se va a absorber más lento y su duración va a ser un poco más. Coloco sublingual, vía de emergencia. No es que voy a usar todos los días sublingual. No sé, para una vitamina como la B12. Ahí sí puedo usarla todos los días. Pero hay un dolor precordial. El paciente tiene dolor, ya tiene dificultad para respirar, tiene una crisis de angina de pecho. Mucho trabajo cardíaco con baja oferta de oxígeno, eso es angina. ¿Qué objetivo tengo? Disminuir el trabajo cardíaco y aumentar oferta de oxígeno. Colocamos debajo de la lengua un fármaco que dilate las arterias coronarias, tan pequeñas o por un vasoespasmo o por placas de colesterol y triglicéridos, las dilata. Si la dilato la coronaria, mayor cantidad de irrigación, más oxigenación, mejora la oferta de oxígeno. Y el paciente hace, se pone rojo como un tomate. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador potente el que yo voy a usar. Nitratos y nitritos. ¿Ok? Coloca debajo de la lengua, él está agitado, busca su bolsillo, coloca debajo de la lengua, se pone rojito como un tomate, se alivió. ¿Ok? Es un riesgo también. ¿Por qué, profesora? Porque si es muy vasodilatador, la presión cae al piso, ¿verdad? Por vasodilatación. Y si la presión cae en un paciente, ¿quién se va a activar? El simpático. ¿Y el simpático a quién libera? La noradrenalina. Noradrenalina. Los vasos están dilatados, al vaso no le va a hacer nada. ¿A quién le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? A la Frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta sus 4 propiedades, mayor trabajo cardíaco y ya puede agudizarse la crisis y venir un infarto. ¿Okay? Es por eso que son vías que hay que tener precaución también. Todo lo que llega rápido se va a ir rápido. ¿Se entendió? Y ese tema de vasodilatador es muy potente. Ojo, no quiero yo de una hipertensión hacerlo hipotenso al paciente. ¿Cuál es el riesgo que se quede hipotenso? El simpático no se va a quedar tranquilo, va a liberar noradrenalina y puede aumentar trabajo cardíaco. Si el vaso ya está dilatado, nada le va a hacer. Pero
crisis de angina que no es tratada, probablemente evoluciona hacia un infarto agudo de miocardio. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro ejemplo en la vía sublingual, una vía rápida. ¿Dónde está el dedo? Aquí no está el dedo. Ya, una vía rápida, absorción irregular, depende del pH del medio, baja superficie de absorción. ¿Qué inconvenientes tiene? Que es irregular, puede ser irritante para el paciente, puede hacer ampollitas al paciente, o sea que no es una vía usual. ¿Y la de abajo qué vía es? Abajo no. Esta fue sublingual y acá el paciente la deglutió. ¿Qué vía es? ¿A dónde va? Estómago a intestino. ¿Qué va a pasar el intestino? Absorbe. Absorción vía vena corta. ¿Y a dónde va a venir primero? Hígado. Antes de llegar a la circulación, vamos a llegar al hígado. ¿Y el hígado qué le hace? Lo metaboliza. Y Lo otro. biotransforma. ¿Y cuando lo biotransforma por primera vez, cómo se llama? Efecto de primer paso. Fenómeno de primer paso hepático. ¿Sube o baja la biodisponibilidad? Baja. ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Y habrá otro fenómeno de primer paso? Sí. ¿Cuál es el primer paso? Intestinal. Porque el fármaco no se absorbió, porque fue biotransformado en el intestino, hay enzimas y hay bacterias que biotransforman fármacos. Sí. En el caso de la digoxina, por ejemplo, hay una bacteria en el intestino que se llama Eubacterium lentum. Esa bacteria la tenemos siempre. Y esa bacteria biotransforma la digoxina, que es un fármaco para insuficiencia cardíaca de franja terapéutica estrecha. Y esa bacteria la biotransforma y lo entrega a sangre y ya llega poco a sangre. Eso es lo normal, ya está estudiado. Pero ¿qué va a pasar en este paciente si hizo un tratamiento antibiótico previo? Que usual. Barrió la flora, el paciente toma digoxina y ¿qué va a pasar? No va a estar el Eubacterium lentum y no lo va a biotransformar. ¿Llega a mayor concentración o menor concentración? Mayor. ¿Y cómo era su franja terapéutica? Fácilmente dentro del intoxicación. Intoxicación digitálica es muy usual en pacientes que la consumen. ¿Por qué? Franja terapéutica estrecha, pueden haber interacciones, problemas de absorción o estreñimiento a la hora de estudiar. En Bolivia no es usual medir el nivel de fármaco. Algunos laboratorios privados hacen 2 o 3 mediciones de algunos fármacos, pero en otros países ningún paciente puede recibir digoxina si no se va a medir su concentración en sangre. Eso es parte de la farmacocinética. Bueno, y la vía pulmonar, ¿qué fármacos van a poder absorberse por vía pulmonar? Fármacos volátiles, liposolubles. ¿Va a llegar a sangre o no va a llegar? Sí. Va a llegar a sangre. Alcanza circulación sistémica antes de pasar al hígado. ¿Cuáles son las vías de administración que llegan a sangre sin pasar por el hígado primero? Las inmediatas, sí. Esta es la inmediata. Y de las mediatas, sublingual y la vía pulmonar. Sublingual y pulmonar. La oral va a pasar por el hígado antes de llegar a circulación sistémica. La sublingual no, ya está en sangre. Pulmonar ya llega a sangre antes de pasar por hígado. Ya, ahí no se pueden olvidar nunca de estas láminas. Esta de acá se ve un poco mejor, ¿no? Doble membrana lipídica. Tiene un fosfolípido, tiene unas proteínas incrustadas que si a ella se le da la gana abre y hace un canal, ¿verdad? ¿Qué más? Nada.
Ese es el modelo de mosaico fluido de doble membrana lipídica, donde tenemos fosfolípidos, tenemos las proteínas incrustadas, algunas van de un lugar hasta el otro y ahí forman el poro, otras solo por un lado, por arriba, por abajo, y ahí tenemos toda su composición en membrana lipídica. Acá fíjense cómo proteínas van a tener cargas y de acuerdo a eso abre o no las porinas o canales. Cuando hablamos de absorción, que es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio, si yo les pregunto qué mecanismo de absorción conocen, ¿cuál es la respuesta? Sin gasto de Sin gasto de energía y con gasto de energía. ¿Quién no usa energía? difusión simple. Difusión simple. ¿Qué era difusión simple? Fármaco liposoluble. Va a pasar doble membrana lipídica sin gastar energía y a favor de un gradiente de concentración. Siempre a favor de un gradiente de concentración. Y lo pregunto siempre. Y a veces en el examen del primer parcial o del final les toca absorción nada más. Otros distribución. Ahí todo se despierta. Me encanta decir la palabra examen. A uno le toca absorción, al otro distribución, al otro mecanismo, al otro expresión, agonistas muscarínicos, antagonistas y así. ¿Verdad? Difusión simple, entonces, fármacos que son liposolubles, el paso es a través de la doble membrana lipídica, sin gasto de energía, a favor de un gradiente de concentración. ¿Y qué es difusión facilitada? Fármacos que no son liposolubles a través de transportadores, no canales, transportadores. ¿Qué características tienen los transportadores? Selectivos y saturados. Ahí tendría el ejemplo de la glucosa. El fármaco no va a venir a inventar una función que no existe. Habrá transportadores que usen transportadores de glucosa que usen algún fármaco. ¿Okay? Usa transportadores que son selectivos y saturados. Bien. Eso es a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía. ¿Y la filtración? A través de los poros. ¿Qué tipo de fármaco? ¿Hidrosolubles o liposolubles? Hidrosolubles. Que tienen cargas eléctricas. Los canales son proteicos y con cargas eléctricas. También sin gasto de energía, también a favor del gradiente de concentración. Y el transporte activo, dice conmigo, transporte activo con gasto de energía contra una gradiente de concentración. Y generalmente, ¿de dónde sacó la energía el ATP? De la bomba sodio-potasio. Bien, acá está más bonito. Vamos a darle una última repasada y seguimos. Difusión simple, entonces el fármaco va a pasar sin pedir permiso. Este otro va a usar un transportador que lo va a dejar para este lado. Por transportadores, este por un canal. Por un canal, esto es filtración. Canal es proteico y esto es por transportador. Y este contra una gradiente de concentración con gasto de energía. Todos esos grafiquitos bien bonitos los sacan de todo. Siempre tienen que imaginarse cómo el fármaco va a llegar a sangre. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Se lo voy a tomar. Un fármaco ácido en el estómago, ¿cómo se comporta? No me he estudiado nada. Qué vergüenza. ¿No saben ustedes que farmacología termina la clase y se van y la estudian? Y le pasan todo lo anterior. Si quieren ser buenos, que van a probar, capaz aprueban, pero tienen que ser buenos. Vamos de vuelta. ¿Cómo se comporta un fármaco ácido en el medio ácido del estómago? Más fácilmente. Depende de cómo esté formado el fármaco, si tiene una base simple o es ácido. Por ejemplo, si es ácido en el estómago, se absorbe más fácilmente, pero en el estómago pasa rápido. Y si es de una base simple, en el intestino se absorbe mejor, porque la forma no ionizada, que es liposoluble. Eso quería, muy bien. Un fármaco ácido, profesora, en medio ácido, su equilibrio va mayor hacia la fracción no ionizada.
fracción no ionizada es liposoluble. Sin embargo, ¿tu nombre? Nicolás. Como dice Nicolás, sin embargo, el estómago es pequeño, su paso por ahí es muy rápido y su superficie no está adecuada para absorber, más bien está adecuada para proteger el ácido que hay adentro, es casi un impermeable. ¿Okay? Mientras que ese fármaco ácido en el intestino, ¿cómo se va a comportar? ¿Ok? Un ácido en medio básico, el equilibrio desplaza hacia la derecha, fracción ionizada. ¿Al 100%? No. ¿Por qué? Porque no es una base fuerte. Entonces nunca voy a tener un equilibrio del 100%, ni a derecha ni a izquierda. Eso solo ocurre con ácidos o bases fuertes. Los fármacos, ni uno es ácido base fuerte si yo voy a dar por vía oral. Si fuera un ácido fuerte, ¿por qué vía yo lo tengo que administrar? Quimioterápicos, por ejemplo. A veces son ácidos o bases fuertes. Solo por vía endovenosa y generalmente intraarterial, por medio de un catéter vía central. Porque ahí voy a tener mayor cantidad de sangre para que se diluya más rápido, mejor que una vía endovenosa. ¿Está? O sea que sí puedo poner fármacos ácidos o bases fuertes en mi organismo, sí, pero tiene que ser o endovenoso muy diluido o por un catéter por vía central. Entonces, un fármaco ácido medio ácido está menos ionizado, se pudiera absorber mejor. El estómago no es el ideal. Un fármaco alcalino en intestino, ¿se absorbe más o no se absorbe? Ya, porque el equilibrio está hacia la fracción no ionizada. Medio por ahí quedamos, ¿no? Esto ya hemos hablado, ya no vamos a repetir. Hay gráficos bonitos por todos lados. ¿Tiene un fármaco biodisponible? Ya lo saben. Ya está. ¿Qué factores pregunta examen? Examen oral. ¿De qué factores depende la absorción? De la liposolubilidad. pH del medio, pK del fármaco, vale decir de la liposolubilidad. pH del medio, pK del fármaco, bueno, la concentración en los primeros, ¿verdad? Y los sin gasto de energía. ¿Quién me determina la liposolubilidad? pH del medio y pK del fármaco. Punto. Ya lo hemos visto más con esto. ¿Qué es el fenómeno del primer paso hepático? Biotransformación del fármaco antes de llegar a circulación sistémica. Primer paso por el hígado. Estamos hablando de una que hace el hígado, biotransforma el fármaco o metaboliza. Biotransforma es una palabra más linda que metaboliza, más nueva. Biotransforma el fármaco antes de alcanzar circulación sistémica. Que disminuye su biodisponibilidad. A ver, vamos a razonar un poco. Hagamos de cuenta, dejen de escribir aquí, que este fármaco pasó por el fenómeno del primer paso hepático. Una parte se va a circulación sistémica y otra el hígado la deja en la vesícula. Por ejemplo, un anticonceptivo de vía oral. ¿Cada cuántas horas debe tomar la paciente su anticonceptivo? ¿Ah? ¿Cada 4 horas? 24, digo, cada 4 horas, ahí estarían todas embarazadas. Muy bien, cada 24 horas. One per day, uno por día. ¿Por qué? Adivine, buena adivinada. Toma el paciente vía oral, llega vía vena porta al hígado, el hígado lo biotransforma, lo larga a circulación sistémica y va a ser las veces de hormonas, ¿verdad? Ahí el anticonceptivo que son hormonas que van a simular un ciclo que no hay ovulación, ese es su objetivo.
Pero resulta que van actuando, o el hígado hace la primera biotransformación, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, y el fármaco se viene a la vesícula y se guarda ahí un poquito de tiempo. Y la vesícula echa su contenido ¿a dónde? Segunda porción del duodeno. Segunda porción del duodeno o carúncula mayor, ¿verdad? Eso lo han estudiado. Cuando echa su contenido, ese anticonceptivo, echó su contenido, bueno, ese anticonceptivo, lo vamos a dibujar así, biotransformado, porque sufrió fenómeno de biotransformación, porque se conjugó con unos ácidos, lo dibujo así, porque está biotransformado. El anticonceptivo es muy liposoluble porque es una hormona. Cuando se biotransforma en el hígado en fase 2, es como que tiene una cubierta con carga eléctrica. Si tiene carga eléctrica, ¿es liposoluble? No. Entonces se va a ir. Pero ¿qué pasa con el anticonceptivo? En el intestino hay bacterias que le hacen una desconjugación. Por ejemplo, lo más usual es que esta caja que biotransformó al anticonceptivo se haya combinado con ácido glucurónico y se llama glucuronoconjugación. Llegó todo conjugado el anticonceptivo, ya no es liposoluble, pero viene esta bacteria del intestino y lo desconjuga. ¿Qué significa que lo desconjugan? Significa que se comen todo el ácido glucurónico que traía alrededor, desconjuga. Es más fácil así, ¿no? Lo desconjugó. Y si le saca la conjugación, ¿él es liposoluble o no liposoluble? Liposoluble. Y si es liposoluble, ¿se absorbe o no se absorbe? Se absorbe. Y otra vez va a llegar para el hígado. Por eso es que dura 24 horas. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo entero intestino hepático. Fármacos que sufren ciclo enterohepático tienen semivida más larga o más corta. Más larga. Okay. Bien, entonces ahora no tenemos fármacos que son biotransformados. Muchos de ellos pasan a la vesícula biliar, no todos, a la vesícula biliar ya conjugados. Vesícula biliar, ¿a dónde lo va a alargar? Segunda porción del intestino delgado, vacía hacia la carúncula mayor. Segunda porción del intestino delgado. Muchos de ellos pueden sufrir una desconjugación en el intestino, generalmente asociado a bacterias, buenas flora. Son desconjugados, por lo tanto recuperan su liposolubilidad. Motivo por el cual son reabsorbidos. Re es por segunda vez, ¿no? Reabsorbidos. No son absorbidos, son reabsorbidos, porque ya fueron absorbidos antes. Sufren una reabsorción, aumentándole su semivida. Ciclo entero hepático. Ahora vamos a ver si razona. Tenemos una paciente que toma su anticonceptivo todos los días reglamentariamente, no se le olvide, 6 de la mañana en cuanto se levanta. Esta paciente hace una infección urinaria. ¿Es usual hacer infección urinaria o no? Algunas mujeres sí. Hace infección urinaria, va al médico, un alumno la atiende, y le vamos a decir, va a tomar una muestra de orina, mejor si la primera. Hacemos un examen general de orina y hacemos un cultivo. Después de que usted haga la muestra en el laboratorio, recién vamos a empezar un antibiótico de forma empírica,
porque no sé qué bacteria es. Más cuando yo voy a elegir empírico, yo voy a elegir de acuerdo al perfil de las bacterias más frecuentes de infección urinaria. ¿Quién se lleva la flor? El coli, Klebsiella, Haemophilus influenza, género Proteus, y por ahí una pseudomonas, si es muy recidiva. Quedémonos con el coli. Voy a empezar, señora, su tratamiento tras el T19, para que no vaya ya a contaminar. Empezamos una amoxicilina, penicilina de amplio espectro, le vamos a dar con IBL para que sea más fuerte, porque se inhibe la beta-lactamasa que inactiva penicilina, y la paciente va a tomar su antibiótico, porque tiene infección urinaria. ¿Qué hace un antibiótico de amplio espectro? Barre la flora, gram positiva y gram negativa, de forma hermosa. ¿Qué va a pasar con nuestra paciente que sigue tomando su anticonceptivo de vía oral? Cuando el anticonceptivo pasa de la vesícula para el intestino delgado para ser desconjugada, ¿habrá quien la desconjugue? No. Y si no la desconjuga, ¿es liposoluble o no liposoluble su metabolismo del intestino? ¿Se reabsorbe o no? Y en lugar de durarnos 24 horas, el efecto ¿cuánto va a durar? 12, 6, 8, no lo sabemos exactamente. ¿Qué riesgo hay? 5 y para. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tienen que preguntar a una mujer en edad fértil al momento de dar cualquier antibiótico en vía oral? Anticonceptivo. Y si te dice que sí, sí doctor, hoy es el día 13 de mi cajita, ¿qué hago? A ver, levante la mano. ¿Qué hace? Que se abstenga, ¿no? No le da muy bien. ¿Le aumente la dosis? Sí, señor. Sí, señor. Tiene que usar un método anticonceptivo de barrera hasta que termine todo ese ciclo de hormonas. No lo debe cortar el anticonceptivo, porque ahí le va a venir de arreglo y después no va a saber cuándo tiene que volver a tomar. ¿Ok? O sea que el anticonceptivo lo mantiene como siempre. Hay riesgo de embarazo cuando se toma antibióticos. Deba tomar directamente su anticonceptivo como siempre, pero hasta que terminemos de tomar su antibiótico, usted deberá usar preservativo extra al anticonceptivo. ¿Quedó clarísimo? Sí. ¿Alguien le han preguntado en la farmacia cuando va a comprar una amoxicilina si toma anticonceptivo? No. ¿Y el médico te ha preguntado? Algunos sí, sí es ginecólogo, los demás no existen. ¿Cómo se llamaba ese ciclo? Bien. Así que ya saben, volver a comprar preservativo ahora. Esto ya habíamos avanzado. Hasta ahí nos quedamos. Ahí quedan. Pero el otro no se lo tiene, siempre se lo paga. Ustedes lo tienen que averiguar, sus características en cada caso se los voy a preguntar. Forma farmacéutica y vías de administración. ¿Cuáles son las inmediatas o directas? Todas las que usan agujitas. Ya lo hemos nombrado seguido. ¿Cuáles son las mediatas? Dejen sacar fotitos y chóquense con un librito que se llama Flores. Y ahí está bonito cuadrito, ¿ya? Nada de tanta foto. Uno tiene que ser exquisito, ir a buscar el libro. Capaz la autora puso cualquier cosa ahí. Tenemos que corroborar. ¿Está bien? Vía oral, hemos hablado de la vía oral. Vía sublingual también se llama bucal, para nosotros sublingual. Hemos hablado de la rectal, hemos hablado de la respiratoria. Por vía dérmica, ¿qué fármacos se absorben? Ciclofenac tópico local.
¿Qué fármaco se va a Dos poner? liposolubles. Muy liposoluble. 80.000 veces muy. Genitourinario, liposoluble. Conjuntival, muy. Esa es una buena alumna. Y en examen me ponen ese muy. Vías de administración, esto ustedes lo van a buscar. Hay un librito de flores. Muy bueno, ¿ya? Para que lean un poquito también. Yo se lo voy a ir preguntando. A ver, ábreme tu nombre. Marcelo. ¿Ah? Espinosa, ¿no? Ya. Espinosa, hábleme de una vía de administración oral. Profesor, en una vía de administración oral, paciente de gluten fármaco, según su forma farmacéutica, si es una cápsula deberá ser liberado, si es un comprimido también, si es un jarabe ya está liberado, si es una solución ya está liberado, se va a absorber a nivel de intestino, va a pasar por el hígado en un primer momento, fenómeno de primer paso hepático, le baja su biodisponibilidad, ¿qué es biodisponibilidad? Y recién llega a sangre. Al que le toque tu nombre, Britney. el apellido. Al de Gómez. Gómez, mejor Gómez. Gómez, hablamos de la vía sublingual. Es una vía de absorción rápida, no confluye al sistema porta, entonces ya estamos en sangre. Es irregular, es pequeño el lugar, depende del pH. ¿Okay? Dina, háblame de la vía rectal. Profesora, en vía rectal colocamos los supositorios, forma farmacéutica, su característica tal, quién se absorbe, quién no se absorbe. ¿Se entendió? ¿A cuándo eso? Clase práctica. Para martes y jueves de la próxima semana. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la práctica? ¿Oral o escrita? Oral. Thank you. Vamos. Distribución. Ya el fármaco llegó vía vena porta al hígado. El hígado no lo va a entregar a circulación sistémica. ¿Qué era circulación sistémica? ¿Qué era circulación sistémica? Sangre. Ok, ya está en sangre el fármaco. ¿Cómo se encuentra el fármaco en sangre? Libre, ese va a ser un fármaco. En equilibrio dinámico, con el fármaco unido a proteína plasmática. Repito, ya estamos en sangre, el hígado me lo entrega. ¿Cómo puede estar el fármaco? Libre, o sea, solito, no está pegado a nadie. Y hay otra fracción del fármaco que tiene mucha afinidad por una proteína, principalmente albúmina, pero puede ser globulina. Pero albúmina es lo que tenemos en mayor cantidad, en sangre. ¿Cuánto es la concentración de albúmina en sangre? De 6 a 8 gramos por decilitro. Okay. 3,5 a 5,5. Okay. Lo que vos me has dicho de proteínas total. Entonces, este fármaco libre en equilibrio dinámico, equilibrio dinámico, con el fármaco unido a proteína plasmática. Y ahora toman atención. ¿Qué característica tiene el fármaco libre y qué característica tiene el fármaco unido a la proteína? Fármaco libre es farmacológicamente activo. Él va a cumplir un mecanismo de acción donde le toque. ¿Qué característica tiene fármaco libre? Farmacológicamente activo. Y el que se unió a proteína plasmática, se unió a la albúmina es grandota. ¿Será que puede biotransformarse y entrar al hígado con su proteína puesta? ¿Será que puede salir de la sangre para llegar a algún tejido? ¿Será que por el riñón se va a filtrar la albúmina y se va a ir? No. Entonces vamos a decir que es un fármaco en depósito. La albúmina está en sangre y no hace nada. Es un fármaco en depósito. No se biotransforma. No se elimina. No es activo. ¿Para qué me sirve? Vamos a pensar. Voy a dar un ejemplo de un fármaco que se llama warfarina. ¿Quién sabe para qué es la warfarina?
sea factor 2, 7, 9, 10 de coagulación a nivel hepático. La warfarina llegó a sangre. Adivinen cuánto por ciento queda libre de warfarina y ella es anticoagulante. 1%. Y si 1% está libre, ¿cuánto está unido a la proteína plasmática? 99. Este 1% se va al hígado, bloquea los factores de la coagulación, cumplió su mecanismo de acción, se biotransforma y se va por el riñón sin pedir permiso. Se fue. Cuando este 1% se fue, de este 99 se va a entregar un 1%. ¿Y acá cuánto queda? 98. Después 97, así hasta que acá quede el 0 y acá quede el 0. Eso se llama equilibrio dinámico. Repito, fármaco libre, farmacológicamente activo. El equilibrio dinámico con el fármaco unido a proteína plasmática. Que él es inactivo, no es activo, es inactivo. Es inactivo, está en depósito porque no se biotransforma, no se elimina, no actúa. Pero el equilibrio dinámico permite que cuando el fármaco libre ya se eliminó, se entrega la misma proporción. Si fármaco libre acá fuera un 10% y acá un 90%, cuando este 10% se va, de acá sale otro 10% y acá queda un 80%, hasta que se agota. ¿Se entendió? Eso se llama equilibrio dinámico. Entonces, ¿cómo encuentro el fármaco en sangre? El equilibrio con él unido a proteína plasmática. ¿Qué características tiene el fármaco libre? Farmacológicamente activo. ¿Y el UPP? Es igual al depósito que no es activo. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esa warfarina almacenada? La warfarina, lamentablemente, es un fármaco de franja terapéutica estrecha. ¿Ok? Rápido llega a toxicidad y el paciente sangra por las encías, por cualquier lugar. ¿Ok? Ese 1% para ser entregado desde 99 hasta que llegue a 0 demora 24 horas. Por eso la damos one for day. ¿Okay? ¿Qué riesgo tengo? Paciente que toma warfarina, su cardiólogo le va a decir, bajo ningún punto de vista, usted no me toma ni aspirina, menos aspirina, mientras tome warfarina. Ni tampoco vegetales verdes, porque los vegetales verdes son anticoagulantes. Anticoagulantes no, procoagulantes. Y hacen el efecto opuesto. Ya lo vamos a mirar. ¿Por qué? Con 1% de fármaco que está libre, ¿qué pasa si este paciente se toma un paracetamol? O un ibuprofeno, le duele la cabeza, o un antibiótico porque hizo infección urinaria. Así como este se unió a la proteína plasmática en este porcentaje, el segundo fármaco también se va a unir a la proteína y va a quedar una fracción libre. Y si se une a la proteína, le va a quitar la albúmina a la warfarina. Entonces, en lugar de 1%, la warfarina puede estar al 2, al 3, al 5%. ¿Sí? Y si toma más de 3 fármacos, mayor probabilidad de que tenga yo más warfarina libre. Porque todos los fármacos, todos, van a buscar a la albúmina. Unos al 10%, otros el 15%, otros el 50%, otros el 80%. Eso lo vamos a estudiar con cada fármaco. ¿Quedó mejor tu respuesta? Sí, entonces se mantendría por 15 a 20 días, que es la vida media de la albúmina. No, porque la vida media no nos sirve la de la albúmina, nos sirve la de la warfarina. En 24 horas ella va a entregar todo lo que tiene guardado. Y lo que vos me dices, otro cuento. Este paciente está desnutrido, tiene hipoalbuminemia. ¿Le voy a dar la misma dosis de warfarina? No. ¿Por qué?
Porque si no hay mucha albúmina, voy a tener mucho fármaco Libres. con 1% ya libre, ya es anticoagulante. Ok, entonces necesito dar menores dosis. ¿Se entendió? ¿Quedó mejor? O sea que la semivida es de tu fármaco, no de la albúmina. La albúmina sí juega un rol importante. Paciente desnutrido o un gran quemado bajo en albúmina, las dosis van a ser las libres mayores en todos los fármacos. Hay fármacos que tienen su franja terapéutica así de ancha. Warfarina la tiene así. Hoy en día, gracias a Dios, ya no usamos tanta warfarina. ¿Qué usamos como anticoagulante? ¿Qué usamos en COVID como anticoagulante? No me digan heparina porque sí hemos usado, pero es con aguja, ¿verdad? Y no vamos a usar todos los días. ¿En vía oral? Aspirina no es anticoagulante, es antiagregante plaquetario. Apixaban, rivaroxaban son anticoagulantes de nueva generación con una franja terapéutica mucho más amplia y con menos interacción. Bien, entonces ya sabemos cómo encontramos al fármaco de sangre, libre y unido a proteína. A mis alumnas de farmacia de cuarto año ya llevaron fármaco 1, yo les doy fármaco 2. Entonces les digo, vamos a hacer una previa, a ver cuántos se acuerdan de la 1 para yo ver desde dónde empiezo. Y les digo, ¿cómo se encuentra el fármaco en sangre? Por cromatografía. ¿Lo entendieron o no? Sí, la cromatografía es un método que sacar la sangre, hacer una corrida para ver cuánto hay de fármaco. Casi morí. Se llama cansada farmacológica. ¿Qué hay acá? Estas son las proteínas, los azules, generalmente albúmina. Fíjense que en silencio tengo fármaco libre, él va a hacer un efecto farmacológico y el otro se une a la albúmina. Acá tengo dos fármacos, que es lo que yo decía recién. Los verdes son los que teníamos antes, hagamos de cuenta que es nuestra warfarina, fíjense cómo se une con una afinidad hermosa. Pero viene este otro amarillo, que capaz tiene más afinidad incluso a la albúmina. Hay fármacos con más afinidad y otros con menos, depende de su pKa. Y acá, ¿qué va a pasar? Que ya me está desplazando esto. Esta va a estar en mayor concentración, el efecto va a ser mucho mayor. ¿Está bien? Aquí ejemplo nada más de algunos fármacos. Vos me preguntabas un poquito este tema de la albúmina. ¿En qué porcentaje se unen a la albúmina? Esto no lo puede uno aprender de memoria. Pero cuando tiene un paciente con varios fármacos, sí tiene que buscar de cada fármaco. ¿Okay? No se lo voy a pedir nunca en memoria, si me lo preguntan yo no lo sé. Pero si ya tengo un paciente con fármacos de franja terapéutica estrecha, pacientes generalmente polimedicados, más añosos, debo revisar uno por uno los fármacos, ¿ya? Para ver cómo dosificar. Por ejemplo, se une muy poco escasamente a las proteínas, atenolol. ¿Qué es el atenolol? Beta-bloqueante. Digoxina para insuficiencia renal, quinidina, teofilina, un verapamilo. ¿Quién se une entre un 50 a un 90% a proteínas? Son todos estos fármacos. ¿Quién se une un 98%? Aquí el fármaco más importante se llama aminovarona. ¿Quién sabe para qué es la aminovarona? Es un antiarrítmico. Resulta que antiarrítmico tenemos 4 grupos, 4 mecanismos de acción diferentes. Aminovarona tiene los 4 mecanismos de acción juntos en un solo fármaco. ¿Cuál es el riesgo? Tiene efectos adversos así. ¿Ok? Y fíjense que encima de eso se une altísimo a la proteína. Y si ella es tóxica en efectos adversos y yo le doy otro fármaco
con una aspirina, por ejemplo, porque si tiene arritmia tengo que evitar formación de trombo. Y si tiene hipertensión, aumentaría un diurético. Entonces es muy probable que el paciente que reciba miovarona tenga 3, 4 o 5 fármacos. Y ella se une un 98%. Los otros fármacos le van a quitar un poco de albumina y ella va a quedar de mayor concentración. ¿Ah? Y acá hasta un 100%. Dicumarol es hermano de warfarin, que es también anticoagulante. Nosotros no lo usamos en Bolivia, pero sí es muy utilizado en España. Ahora con los nuevos anticoagulantes, ¿qué factor altera la albúmina en el plasma? ¿Qué pacientes tienen disminuida su albúmina? Pacientes con absceso hepático, pacientes que van a cirugía, embarazadas, nada, lepra, síndrome de nutrición. La desnutrición es más importante. Los otros son momentáneos, ¿verdad? ¿Quién aumenta? Paciente que hace ejercicio, tiene buena síntesis de proteína. ¿Cómo me doy cuenta en un hemograma que el paciente tiene buena síntesis de proteína? Un hemograma tiene serie roja, serie blanca y plaqueta, ¿verdad? Empezamos con glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, la relación entre ellos dos, BCG, plaquetas y leucocitos. Ese es el hemograma. Lo estoy leyendo y lo estoy intentando interpretar. Un laboratorio se debe interpretar funcionalmente. Prohibido verlo que, esto está en rango bien. Resulta que el rango está muy a la derecha o muy a la izquierda, pero está en rango por 0,1 punto. ¿Qué es interpretar funcionalmente? Por ejemplo, en un glóbulo rojo. Entre el mínimo y el máximo, que usted tenga mitad. ¿Qué es un buen leucocito? Mínimo 4.000, máximo 10.000. ¿Cuánto es 4.000 más 10.000? 15.000. 14. ¿Entre 2? Ese es un valor óptimo. Pero si está rilinga, 9.999, hasta en rango. Siga participando. Ahí. ¿Qué yo voy a interpretar funcionalmente? ¿Qué está pasando con ese organismo? ¿Tuvo una infección? Sí. Está yendo probablemente hacia un proceso bacteriano. Y voy a bajar mi mirada y voy a ver neutrófilos y linfocitos. Y los neutrófilos, que normalmente es hasta un 70%, están en 85%. ¿Qué me está diciendo? Infección. Está yendo hacia un proceso bacteriano. Capaz sus leucocitos de él estaban en 4.000, pero ahora están en 9.900. Pero no pasó de 10.000. Mire, interpreta. Eso se llama interpretación funcional. Repito mi pregunta. ¿Cómo me doy cuenta en un hemograma que mi paciente tiene buena síntesis de proteína? Ahí no hay albúmina. Hemoglobina. Hemoglobina es una proteína. Mínimo 11, máximo 16. 16 más 11. 27. ¿Entre 2? ¿Por qué lo divido entre 2? ¿Qué es el valor medio? ¿Cuánto es 27 entre 2? 13.5 más menos 1 es una buena síntesis de proteína. Su albúmina, su hemoglobina es buena. Ella le lleva el oxígeno, le digo yo al paciente. Pero este valor alto significa que su cuerpo tiene buena síntesis de proteína. Porque yo no voy a tener una hemoglobina alta y en lo demás del cuerpo tener baja proteína. ¿Me dejo entender? O sea que funcionalmente yo puedo decir que este organismo tiene una buena síntesis de proteína. Bueno, ¿esto para qué era? Factores que alteran la albúmina plasmática. Los que aumentan el ejercicio la aumenta, claro. Y veo un hemograma y un paciente atlético o que hace ejercicio regularmente va a tener un excelente valor de hemoglobina, aunque yo no le pida albúmina. ¿Entendió? Levanten la mano quien hizo ejercicio hoy. Arriba, una. ¿Y los demás?
un médico tiene que comer bien antiinflamatoriamente, hacer ejercicio físico, estar en buen estado para poder ofertar salud. ¿Se entiende? Ya. No es que son muy jóvenes, el cuerpo se cuida desde muy joven y el hábito se crea desde muy joven para envejecer con calidad. Proceso de envejecimiento se llama senilidad. Hoy no, se llama senescencia. ¿Qué es senescencia? Envejecer con calidad. Que el paciente por sí mismo sea capaz de hacer todo lo que las atenciones para él mismo. ¿Y eso cuándo se siembra? Se siembra. ¿Se entendió? Todos vienen y nos espían, no se entiende. Ya. ¿Y ahora? Pero es hasta las 11:30. ¿Lo ves? Sí. Es hasta la 1, ¿no? Vamos. ¿Qué quiero decir acá? Acá quiero decir que el fármaco ya está en sangre. Resulta que acá tengo un cerebro, pobre cerebro. ¿Qué hay antes de llegar al cerebro? Una barrera hematoencefálica. Okay. Si el fármaco está en sangre, ¿qué requisito necesito? Por acá, ¿cómo la vamos a dibujar la sangre? Este es mi fármaco. Está pasando por sangre. ¿Qué requisito para llegar o no al cerebro? Okay. O sea que para llegar a barrera hematoencefálica, que es el cerebro, tiene que ser liposoluble. ¿Quién pasa sin insulina al cerebro? Es el único lugar donde la glucosa llega sin insulina al cerebro. Ya se la diera. ¿Cuál es la única sustancia que llega al cerebro sin insulina? Glucosa. En todo lo demás del cuerpo precisa insulina. ¿Okay? ¿Cuál es el momento en que mi glucosa no precisa insulina para entrar a mis músculos y guardarse? El ejercicio físico, aunque el paciente sea diabético, el uso de insulina. A ver, vamos de vuelta. ¿Por qué a un paciente diabético tanto le pedimos que además de comer bien, que tiene que ser poco carbohidrato, él debe hacer ejercicio, principalmente caminata, ejercicio aeróbico? No necesita ir a destortillarse en un gimnasio y salir con la lengua afuera. Puede hacerlo sin duda. Pero ¿qué va a pasar con este diabético insulino dependiente? Porque hizo una diabetes juvenil cuando tenía 15 años y ahora tiene 25. Usa insulina todos los días de su vida. Hasta el día de hoy es el único tratamiento. ¿Qué pasa si él hace ejercicio físico? Su glucosa entra a la célula a gastarse sin necesidad de insulina. Por eso es la recomendación en diabético. Además de comer bien, tiene que hacer ejercicio. No es para verlo bonito y delgado. Es para que esa glucosa sin insulina pueda ingresar, aunque sea insulina dependiente. Bien. Entonces la barrera hematoencefálica hace que los fármacos no lleguen al cerebro. Sin embargo, ¿quién va a poder pasar? Fármacos liposolubles. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Antigripal día y antigripal noche. Los dos tienen analgésico, los dos tienen antihistamínico, porque como lo molesto de la gripe es que mi nariz está así de grande, mucha histamina, parece un cuadro alérgico. El de día le colocan una loratadina. Puede ser otra. Esa loratadina, ¿por qué se caracteriza? Porque es no liposoluble. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Bloquea los receptores de histamina H1. A la de noche le ponen clorfeniramina. En lugar de no liposoluble, ella es liposoluble. Y mismo mecanismo de acción, bloquea receptores de histamina H1.
el receptor de histamina, va a disminuir toda esa como alergia que tengo, esa irritación, ese picor, ese malestar. No es descongestivo, es antihistamínico, ¿ya? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Tiene el mismo mecanismo de acción. La liposolubilidad. ¿Por qué a esta la vamos a dar de día, la loratadina? Porque no va a atravesar barrera hematoencefálica. Y esta de noche Sí, va a atraviesa y encima da sueño. Nada mejor que dormir si estás gripado, en vez de dormir sentado toda la noche y con los ojos así. Es más, hoy en día hay gente que compra esta clorfeniramina, que es venta libre, para poder dormir a la noche, en lugar de usar otro tipo de fármaco con receta. ¿Se entendió? O sea que el paso por barrera hematoencefálica va a depender de la liposolubilidad. Ojo, hay pacientes que tienen lo que se llama efecto antagónico y generalmente sucede con los niños hiperactivos. Más de una vez ha pasado que viene la mamá al pediatra y le dice: doctor, deme algo porque este crío no me deja dormir toda la noche. Si se duerme un ratito se vuelve a despertar y en mi casa la noche es el día. Y le dice: es muy difícil que yo le dé algo para dormir al niño, pero le vamos a dar un antialérgico que da sueño y con eso él va a descansar. Le dan el antialérgico, viene la mamá al día siguiente: doctor, lo voy a matar. Si antes él se despertaba y caminaba por ahí, ahora se despertó, saltaba, cantaba, encendía la tele, pedía comida y estaba hiperexcitado. ¿Qué se llama eso? Efecto antagónico. Algunos pacientes presentan justo el efecto opuesto el que declara la literatura. El 99% de los pacientes van a tener sueño. Habrá un 1% que en lugar de sueño va a haber una excitación. Se llama efecto antagónico. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. ¿Se entendió? En medicina 1 más 1 no es 2. Lo que pasa en un paciente no va a pasar en todos los pacientes. ¿Está claro? Bien. Ya tenemos el paso hacia el cerebro. Luego barrera hematoencefálica. El otro lugar es la barrera placentaria. Mamá está embarazada, por la placenta al producto de la gestación le va a llegar todo. ¿Qué características tiene placenta? ¿Cómo son sus membranas? Liposoluble. ¿Quién va a llegar? La fracción que sea liposoluble. Todos los libros dicen barrera placentaria. Casi todo pasa por placenta. ¿Es barrera o ventana? Ventana. Ya. Yo le escuché eso de un profesor en España. No es una barrera porque la barrera no deja pasar. Es una ventana. Lo que mamá tiene dentro va a pasar para el producto de la gestación. Es una ventana placentaria. Sin embargo, fármaco liposoluble, o si la mamá toma alcohol, el alcohol es un poquito estimulante y después depresor. El feto también va a estar deprimido. Mamá que recibe morfina porque es morfinómana, el feto también, automáticamente. Y el gran problema es que va a llegar a él y sus órganos no están preparados para biotransformar el fármaco todavía, son inmaduros, su hígado. Entonces lo más probable es que en ese feto las concentraciones plasmáticas aumenten, porque mamá recibe su morfina, el hígado la biotransforma cada vez más rápido y se perdió el efecto. En él no. Él llegó y de ahí no puede salir fácil. ¿Se entendió? Ok. Entonces es una ventana la placenta. ¿Cuáles son los únicos fármacos que no atraviesan? Los que son altamente ionizados. Son muy pocos. Fármacos ionizados son los únicos que no llegan a placenta. Que no atraviesan placenta. Si la mamá tiene una infección por un gram positivo, una faringitis estreptocóxica, ¿qué fármaco le damos? Penicilina, una penicilina benzatínica, como cualquier paciente. Y la penicilina, en este caso benzatínica, ¿por qué se caracteriza? Porque está iónica.
tiene cargas eléctricas positivas. Se le puede dar a la mamá sin que haya en el feto, con el producto de la gestación, un efecto. Sí, porque como es catiónica, no va a alcanzar a atravesar ventana placental. Ese es el paso a través del placenta. ¿Qué fracción del fármaco siempre va a pasar? La fracción que está no ionizada. Y acuérdense que los fármacos son ácidos o bases débiles, no fuertes. Entonces siempre va a haber una fracción ionizada y una no ionizada. O sea que siempre terminará pasando algo. ¿Se entiende? Únicamente lo que está muy ionizado, como una penicilina, no va a pasar. Pero claro, yo pongo la penicilina en vena o intramuscular, da vuelta por mi cuerpo y no entra para ningún lado, no se biotransforma, solo se elimina tal cual. Por eso es que es uno de los fármacos más seguros en el embarazo. Ojo, a veces la mamá recibió penicilina. Nace el bebé, después de 6 meses hace su primera infección. Y le pregunta el médico a la mamá, ¿ha recibido este niño penicilina alguna vez? No, doctor, es su primer antibiótico que vamos a usar en él, así un niño muy saludable. Ok, entonces le vamos a colocar penicilina. ¿Puede hacer alergia o no? ¿Por qué? Nunca la alergia se da la primera vez. La primera vez se generan los anticuerpos. A partir de la segunda vez recién se produce la hipersensibilidad o alergia. Puede ser a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la 10ª. Hay pacientes que dicen, no, yo siempre uso penicilina, colóqueme nomás. Y puede hacer alergias, porque los títulos de anticuerpos han ido paulatinamente aumentando. Pero esta mamá que recibió la penicilina, sí, ese niño queda hipersensibilizado. ¿Qué estoy queriendo decir? Que algo pasó, aunque sea mínimo, pasó. Colocan la penicilina y el niño hace su alergia o hasta un shock anafilar. Alergia es desde un rash hasta un shock anafilar. Mismo mecanismo acción. ¿De qué va a depender? Estás muerto de sueño, ¿no? A esta hora se me vienen con merienda, ¿no? A la clase. Estás hipoglicémico. ¿Se entendió? O sea que, ¿qué estoy queriendo decir? Si bien decimos que los fármacos con cargas eléctricas no van a atravesar placenta, probablemente hay una mínima porción que todavía lo hace. ¿Verdad? Ya, esto es más difícil. ¿Están despiertos? No. Entonces lo estudian en su casa. ¿Están despiertos? Sí. Psicología inversa. Bueno, la pregunta es la siguiente. El fármaco ya está en sangre. ¿Dónde se distribuye? Pregunta de millón. Resulta que yo tengo agua, mi agua total, agua corporal total, en un niño pequeño es de un 80%. Ustedes que ni toman agua ni hacen ejercicio, tomen un desastre y viven bostezando, con suerte llegaremos al 60%. ¿Me deben entender? Un niño se deshidrata más rápido que un adulto, porque tiene mayor porcentaje de agua. Y si se deshidrató, su cuadro va a ser más severo, menos tiempo. Resulta que esta es mi agua corporal total. Agua corporal total. ¿Qué es agua? Lo voy a remedar a mi alumno. Han habido 3 bostezos en menos de 1 minuto. Y yo pretendí no quedarme hasta la 1. Esa agua total, ¿qué porcentaje está dentro de la célula y qué porcentaje del intracelular? 2/3. Ya, de este 80%, 20% es del extracelular y un 60% del intracelular. Y de acá siempre es el mismo porcentaje. Okay. Cuando hablamos de distribución, la pregunta es, ¿dónde se distribuye el fármaco? Y aquí vamos a hacer, dejen de escribir, y todos aquí. ¿Dónde se distribuye
el fármaco. Yo tengo que saber si el fármaco está fuera de la célula. Por ejemplo, la penicilina, si tiene carga, ¿es extra o intracelular? Extracelular. Ya. Y si yo hice, o mi paciente hizo una neumonía por un micoplasma neumonía o legionela, que es del intracelular, yo necesito que el antibiótico quede fuera de la célula o intracelular. Intracelular. Okay. O sea que, ¿cómo lo voy a saber? Por el llamado volumen aparente de distribución. Si yo sé que el 20% es del extracelular, como está en porcentaje, vamos a decir que si el volumen aparente de distribución del fármaco es de 0,2, aquí como es porcentaje 1, 2, he recorrido dos lugares, 0,2 es el litro por kilo. Si el VAD de mi fármaco es de 0,2, yo voy a asegurar que el fármaco está en el extracelular. Pero si acá es mayor a 0,8, por ejemplo, litros por kilo, este volumen aparente de distribución es el volumen donde se encuentra el fármaco. El libro me lo da, ya alguien lo estudió y cada fármaco tiene su propio VAD. El tema es cómo yo lo interpreto. Si a mí me dicen penicilina tiene un VAD, el VAD de la penicilina es 0,1 litros por kilo, yo les pregunto a ustedes, ¿es del extra o del intracelular? Extracelular. Y si un fármaco tiene la dioxina que tanto hablamos, un VAD de 100 litros por kilo, ¿cómo lo interpreto? Intracelular. Ya, es mucho más que el intracelular. Ese fármaco se acumula. Se acumula en el hígado, se acumula en los riñones, se acumula en los músculos. Ese sufre un modelo de distribución, de acumulación que se llama tricompartimental, que ya lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es VAD? Volumen aparente de distribución. ¿Por qué se llama aparente? Porque hay lugares donde no se puede medir. Por ejemplo, en el humor acuoso. Si alguien me está midiendo qué cantidad de fármaco yo tengo en mi cuerpo, nunca me va a sacar líquido del humor acuoso para poder medir. Por eso se llama aparente, porque hay lugares donde no se lo ha medido. Es el volumen en el cual se distribuye el fármaco. ¿Dónde se puede distribuir? ¿En el extracelular o en el intracelular? ¿Quedó mejor? Ya, voy a explicar dos cositas más para que lean. Y el que me explique esto, la siguiente clase va a ganar unos puntos en práctica. Estas gráficas están en el libro de Don Jesús Flores. O sea que no necesitan ni sacar fotos, va a estar bonito. ¿Dónde está el fármaco acá? Estas son las células, este es el agua del extracelular y este es del intracelular. Intravascular. Intravascular. Intravascular está en la sangre, todavía no ha ido para ningún lado. Intravascular. Y aquí, extracelular, ya no está en el intravascular, ya difundió a los tejidos. ¿Y dónde está el fármaco? Si fíjense, estas son las células y adentro de la célula, lo que no pueden ver, En el espacio extracelular. ok, o sea que quedó en el extracelular. Esa pudiera haber sido una penicilina. ¿Y acá qué hay? Ya ingresó. Intracelular. ¿Dónde está el fármaco? Está en el intravascular, en el extracelular y en el intracelular, ¿o no? Sí. ¿Ok? Está en todos lados. Todo esto, mi cuerpo se comporta como un solo compartimiento. Si me sacan sangre, esa misma concentración tengo en todo el cuerpo. Les estoy dando datos para que lo lean y me lo expliquen en la próxima clase. ¿Y acá? Solo intracelular, pero acumuladísimo. ¿Cómo es el VAD? ¿Se acuerdan que la dioxina le puse 100? O sea que en este caso el fármaco es del intracelular y se acumula. Hay fármacos que se acumulan, unos en la grasa, otros en el tejido óseo, otros en los músculos, otros en el hígado. ¿Quién se acumula?
acumula en el tejido óseo. Que va a ser buena para la osteomielitis, pero si no hay osteomielitis, se va a acumular el tejido óseo. Le dan al bebé cuando le nacen los dientes negros. Es el fármaco. ¿De quién estoy hablando? Que ya no usamos. Tetraciclina. Yes. Tetraciclina. Ni siquiera tenía dientes el bebé, pero sí estaban por dentro, ¿no? Le dan la penicilina, la tetraciclina cuando es pequeño. Antes la tetraciclina es un fármaco fantástico porque, como dicen los médicos, le pega a todo. Y sí, pues porque eran positivos, eran negativos, anaerobio, intracelular, pero así no se hace un buen tratamiento. ¿Quién es el mejor médico? El que intenta dar un antibiótico lo más dirigido posible hacia la bacteria que él sospecha. ¿Ah? O sea que aquí el fármaco se acumuló. En tejido óseo la tetraciclina. ¿Quién se acumula en el octavo par craneal? ¿Quién es el octavo par craneal? El vestíbulo coclear. Amicacina. Es amicacina. ¿Quién se acumula en el hígado en alto porcentaje? Tetraciclina, cloramphenicol, dioxina. ¿Quién se acumula? Ya vamos a ir. Hay alto veneno. ¿Se entendió? Entonces, dos cosas les he enseñado. Les he enseñado que el VAD, volumen aparente de distribución, se mide en litros por kilo, que cuando busquen en su libro, cada fármaco tiene su propio VAD, no va a cambiar nunca, eso ya está determinado. Pero ¿para qué me sirve? Para yo saber si es del extra o del intracelular. Con esto ya se van a dar cuenta. Esto es para darnos cuenta de si el fármaco está dando vueltas en sangre, o si pasó hacia mi tejido pero no entró a mi celular, o si está en todo el organismo. Eso va a ser un tipo de modelo de distribución que son 3, mono, bi y tricompartimental. Lo van a buscar, lo van a leer y me lo van a enseñar en la otra clase. Y acá el fármaco se acumuló. Ese es un modelo tricompartimental. Solo les digo esto. ¿Se entendió? ¿Qué tareita hay? Mucha. No hay mucha. Ahí leer el libro, leen absorción por si hubieron cosas que yo no se las dije que eran importantes y las traen y las preguntan. O me las enseñan. Distribución, revisar, voy a preguntar qué es un modelo de distribución mono, bi y tricompartimental. No agarren el apuntecito que está dando vueltas por ahí, porque se acostumbran que esa es la materia, y la materia no puede ser 35 hojas en uno y 35 en el otro trimestre. La materia es el libro donde yo leo la profundidad que hay. Cuando lean el libro se van a dar cuenta, silencio, que hay mucho más que lo que la profe les enseña acá. Y eso es para ustedes lo obvio. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Buen fin de semana. Lo cerraron para abrir fisiología por un invitado.